No pueden existir ninguna duda de que todos los problemas en la iglesia y la mayor parte de los problemas en el mundo se deben a un alejamiento de la autoridad de la Biblia. Martyn Lloyd-Jones. Hola joven, bienvenido a una emisión más de Fe Verdadera. Seguimos con nuestra serie Influencer, parte 3 y final. Nos quedamos la última vez haciendo y viendo todo lo que vimos en la definición del influencer. Cómo un influencer puede llegar a impactar de tal manera que puede hacer que una persona se interese o cambie su manera de vivir. Por ahí hacíamos referencia a un punto y lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo debemos alcanzar a hacer a través de exponer la palabra de Dios, de vivirla, ser ejemplo a los demás y empezar a enseñar a otros y ser testimonios a los demás. Hoy en día retomamos el mensaje y nos damos cuenta que es fundamental que nosotros cuidemos el mensaje. Porque si queremos abordar y abundar o abrumar acerca de referencias, acerca de comparaciones, analogías, muchas veces nos enfocamos más en ese aspecto que el mensaje como tal y la esencia se pierde y nos quedamos más con la referencia a la analogía que con la misma escritura. Y en este punto recordemos que nosotros como hijos de Dios debemos ser cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo enfoquemos en Cristo y que el mensaje de todo esto se llegue a ser Cristo. ¿De acuerdo? Y debemos entender que es cierto, muchas de las ocasiones vamos a tener en cuenta que podamos hacer ese tipo de entendimientos, pero tenemos que aplicar lo que hizo Esdras y Nehemías en el tiempo que ellos reconstruyeron el templo. Leemos en Nehemías 8:8 y exponemos: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué estaba haciendo Esdras a explicar y exponer la palabra de Dios? Número 1, dice que leían el libro de la ley de Dios claramente. Esto quiere decir que al decir claramente es lo que es, exponerla. El mensaje no se tergiversaba, el mensaje no cambiaba, el mensaje era el único y era el verdadero. Es decir, exponían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las escrituras. Y después dice que ponían sentido. Y aquí es donde nosotros podemos llegar a poner el sentido de tal manera que se entendiese, sí hablando de analogías, sí hablando de referencias, sí tomando algo de ejemplo para que los demás pudieran comprenderlo y entenderlo, pero cuidando claramente que la ley se expusiera. Debemos tomar este versículo como referencia para poder llegar a los demás y llegar a influir a los demás, para que no te pase el hecho de que el mensaje lo empieces a cambiar, lo empieces a adecuar, empieces a hacer modificaciones de tal manera que los demás lo empiecen a aceptar. No, el mensaje es único, es verdadero, es claro. El sentido es el que nos puede apoyar a hacer referencia, ¿no? Hoy en día ya si te hago una referencia de un código QR, pues ya me entiendes. Y posiblemente, pero tengo que también ver que si voy a un grupo de una edad ya bastante avanzada, igual ya no me entienden que es un código QR. Entonces debemos simplemente cuidar esas referencias para que los demás lo puedan entender. Pero el mensaje es único, es verdadero y es claro, ese no cambia. Entonces debemos enfocarnos en el mensaje y ocuparnos en él, no ocupando métodos pragmáticos, terrenales, carnales, que puedan acomodarse a la iglesia, al gusto del cliente, y que con esto podamos llegar a influir a los demás sin tomar en cuenta las escrituras y simplemente enfocarnos en lo que funciona. Mis hermanos, aquí no se trata de ser orgullosos para saber qué funciona y quién no, quién fue exitoso, quién no, cuál es la iglesia que más seguidores y creyentes tengo. No,
Eso es lo de menos. Aquí lo que en verdad te importa es exponer las escrituras, es cumplir el mandamiento que Dios nos ha expuesto, que nos ha dado, es cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ese tesoro de cuidarlo, de protegerlo, de no alterarlo y así mismo presentarlo a los demás. Y joven, es lo que tú tienes que llegar a hacer. Ahora, fíjate muy bien cómo este tipo de mensajes que se tergiversan llegan a afectar de tal manera cada generación que se va diluyendo el estándar de las escrituras, se va bajando a un punto terrenal que ya todas las cosas empiezan a ser permisivas, que ya todas las cosas empiezan a ser, no hay problema, entiéndelo, no juzgues, no critiques, no señales, déjalo ser, ya llegará su tiempo, no es su tiempo, Dios tomará su tiempo, en algún momento ha de recapacitar, no lo señales, mira, entiéndelo, pobrecito de él, pobrecito de ella. Hermanos, todo eso, joven, todo eso tiene que ser un punto y aparte y no debe de alterar el mensaje que viene de parte de Dios, porque si no, entonces vamos a ser parte de esas cifras que les voy a presentar. Hace unas semanas estaba leyendo un reportaje. Este reportaje se levantó con las cifras en Estados Unidos. Ellos regularmente tienen esa tendencia y esos modos de medir todo bajo cifras, bajo porcentajes, porque su tecnología se los permite. Y quiero llevar este mismo porcentaje, vamos a hacer un ejercicio a México, ¿de acuerdo? Pero vean lo que dice el dato. Dice que el 43% de los millennials no saben, no les importa o no creen en la existencia de Dios. 43% de los millennials en Estados Unidos no saben quién es Dios, no les importa quién es Dios o no creen en la existencia de Dios. Alarmante, ¿no? Tú puedes decir, wow, 43% es mucha gente, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Bueno, con base a los datos del INEGI, en el 2020, en México existen 126 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Para que te des una cifra, 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. ¿Sabías que durante toda la historia que se lleva al registro en México, siempre el porcentaje en las mujeres es mayor? Es decir, hay más mujeres que hombres, ¿ok? Como dato. Ok. Punto 2, y aquí vamos a ver la gráfica de datos y gráficos 1 para que puedas visualizarlo un poco más. Ok, dentro de las generaciones se ha hecho una clasificación o un segmento. Existen los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z y la generación alfa. Los baby boomers son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, los anólogos, también se les conoce. Estos están los que nacieron entre 1946 y 1964, para que lo vayas viendo ahí. Ellos están oscilando entre los 56 y los 74 años, ¿de acuerdo? Ellos, así que si usted nos está escuchando arriba de los 56 años hasta los 74, usted es un baby boomer. Ok, y hay una generación anterior que es de los 75 años hacia arriba, ¿no? Después sigue la generación X. Ellos se le conocen, es la juventud de los 80s, ¿no? Y se les conoce como inmigrantes digitales. Oscilan entre los 41 y 55 años. Así que si usted tiene 41 años o 55 años, usted está en la generación X. Después viene la generación Y. Estos son conocidos como los millennials o los nativos digitales, los que apenas empiezan a comprender la parte digital en este punto. Estamos hablando que los que nacieron entre 1980 y los 2000, es decir, los que tienen arriba de 20 años y menos de 40 años. Ellos son los millennials, ¿ok? Después tenemos la generación Z, del 2001 al 2002, tecnodependientes, así se les conoce a esta generación, y son super digitales.
Estos son los niños de 10 años a 19 años, ¿ok? Así que si tú nos escuchas y estás en esta edad, estás en esta generación. Y tenemos la última generación que dio inicio en el 2011, los que nacieron a partir del 2011, y que se cerrará hasta el 2025, que serán conocidos como los digitalmente al 100% y están entre los 0 años a los 9 años nacidos, ¿ok? Entonces, como puedes ver en la gráfica, vamos a ver la cifra en cuanto a los datos del INEGI con 125 años. No hablamos de 126 millones, la cifra es 125.761.996 habitantes en México para 2020. Ahí está el porcentaje de cada uno de ellos. El 17% de la población está entre el alfa y la zeta, cada uno por 17%, pero todo se centra, la población actualmente en México, toda se centra en la generación Y, que son los millennials. Si te das cuenta, hay más millennials que generación Z. Y así va a ser cada generación que vaya avanzando, cada vez va a ser menor, ¿de acuerdo? Pero también hubo un incremento en la generación alfa, porque aún faltan 4 años que nazcan bebés, pero que ya va a ser mínimo, pero que aún le va a dar vuelta a la generación Z. Podemos hacer muchos análisis de esta gráfica, pero quiero enfocarme con el comentario que veíamos. El 43% de los millennials no le interesa, ni sabe, ni le importa quién es Dios. Entonces, si tú te das cuenta, son más los millennials los que dominan. Hay más entre 20 y 40 años los que están dominando o predominando. Estamos hablando de cerca de 39 millones de personas que pertenecen a esta generación, ¿ok? Ahora vamos a la gráfica del dato 2. Excluyendo solamente los datos de los millennials en México, estamos hablando que son 38.938.000 habitantes y que representa el 32% de toda la población en México. Si nosotros nos vamos con la cifra del 43% de estos 39 millones casi, estamos hablando que 16.743.000 habitantes no sabe, no le importa o no creen en la existencia de Dios. Joven, estamos hablando de casi 17 millones que no le importa a Dios, no conoce a Dios o no sabe quién es Dios. ¿Estás dentro de esta cifra? Espero que no. Ahora, es una cifra y tú puedes decir, ¿no? ¿A mí qué? ¿No? ¿Qué me importa? Pero esta cifra es alarmante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un número significante. Ahora, no estamos hablando de alguien que por lo menos cree en un Dios, como los católicos, que su creencia está basada por lo menos en un Dios y Jesús y el Espíritu Santo de una manera errónea, obviamente, que es idolatría, pero por lo menos creen en algo. Pero lo alarmante aquí de esta generación, de este porcentaje, es que 17% no le interesa a Dios o no saben quién es Dios. Es decir, ¿sabes qué? Yo hago mi vida, eso de la religión para mí no es. Yo vivo como yo quiera, no me importa absolutamente. Y la cifra se me hace muy corta, pero nos estamos enfocando en los millennials. Ahora, la edad media en México es 29 años, es decir, toda la población en México se enfoca o oscila entre los 29 años. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas de esa edad tú conoces que temen a Dios? Ponte a pensar, ¿no? Si tú eres un joven o adolescente de 15, 17, 20 años, ponte a pensar si tienes familiares de entre los 28 y los 31 años que conozcan a Dios. Yo creo que no. Ahora, también, si usted nos escucha, hermano, si usted ya tiene 35, 40, 50 años, ¿conoce a alguien de su familia o conocidos de 29 años que conozca, que sirva a Dios y que lo siga? No. Yo la verdad, tristemente, no conozco a alguien, y familiares, no estoy hablando de primos, de tíos, no conocen a Dios y no les importa a Dios.
de mi 100% de mis familiares externos, ¿no? Sí, familiares, no conocen a Dios, y es triste esta cifra, y sí coincide con ello, ¿no? Yo por eso que digo que el 43% se queda corto. Yo estaría hablando de una cifra mayor, porque si estamos hablando de jóvenes entre 20 y 40 años que pertenecen a los millennials, no conocen ni temen a Dios. Sabía que la edad de deserción de las escrituras empieza a partir de los 21 o 22 años, que es cuando la gente inicia en su etapa de universidad, y de ahí se alejan de Dios y regresan, y en el mejor de los casos regresan hasta los 40, 45 años, ya todos destruidos, su segundo o tercer matrimonio, llenos de problemas económicos, llenos de problemas familiares, y quieren que su vida se resuelva cuando totalmente vivieron una vida apartada delante de Dios. Joven, ¿por qué te digo y te doy estas cifras? Ten cuidado para que tú no seas y no permanezcas y estés en este grupo que no les importa a Dios. Y es lo que más me alerta, porque de alguna otra manera conocieron a Dios, de alguna otra manera, que no obedecieron, que no creyeron, y porque Dios prohíbe cosas y porque Dios no te permite, ni ahí en el cristianismo solamente, no tienen amor, ahí no reciben a nadie y todo es pecado, qué flojera, ¿no? Mucha gente no le importa a Dios y lo han desechado como cualquier basura, y es algo que Dios en su momento juzgará y determinará, pero me importa mucho y me ocupa mucho, porque el porcentaje es alto de las personas que se han alejado de Dios y que ya no les importa ni siquiera saber ni conocer quién es Dios. Ahora, ¿por qué esta cifra se ha incrementado? Porque hombres y mujeres que han tenido una posición dentro de la iglesia, que han tenido oportunidad de predicar el evangelio, que han tenido oportunidad de ser testimonio, han presentado un evangelio falso, han presentado un evangelio pragmático, han enseñado un evangelio tergiversado, que solamente por tratar de que esa gente no se pierda, que no se aparte, le han dado todo o mezclado con el mundo para que no se aparte, pero lo han dañado mal, de tal manera que han hecho una generación tan débil, tan fracturada, tan alejada de Dios, que 17 millones de personas no le importa y no quiere saber acerca nada de Dios. Triste esta cifra. Esta es una cifra alarmante. Esta es una cifra que como joven te tiene que ocupar. Como parte del cuerpo de Cristo, de parte de la iglesia, nos tiene que preocupar, porque hemos dejado y hemos apartado la suficiencia de las escrituras y la hemos dejado a un lado de tal manera que no hemos presentado el evangelio y no hemos crecido en esta cifra. ¿Cuántos de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de trabajo, amistades, familiares conoces que están en esa posición? Por lo menos algunos años atrás, las generaciones conocían acerca de su religión tradicional. Hoy en día ni eso. Hoy en día ya también esas iglesias están también vacías. No quieren nada con Dios porque tristemente se les ha presentado un Dios falso, y no se diga en las iglesias cristianas. Se ha presentado una iglesia, un Dios falso que no es bíblico. Hoy en día conocemos a jóvenes que cuando están en problemas, en dificultades, sí, suben salmos, suben cosas, Dios ayúdame, Dios me va a fortalecer, Dios me va a responder, y tenemos fe porque Dios me va a contestar a favor, pero están clamando, pidiendo un Dios falso que no es bíblico, porque piensan que solamente Dios está disponible cuando tienen una necesidad y Dios debe de contestar, y si no contesta Dios a su favor, se enojan en contra de Él, porque no hemos presentado al Dios de la Biblia, no hemos presentado al Dios misericordioso, que a pesar de nuestra vida pecaminosa, Él en el arrepentimiento nos salva, nos rescata y nos toma, nos adopta, nos convierte, nos transforma y nos da una nueva oportunidad para encaminar una vida con Él. No hemos presentado al Dios misericordioso y amoroso de esa manera. Dios, su amor, no lo manifiesta en misericordia, en amor, por lo que nos da terrenalmente. Mi hermano, eso es vano. Joven, eso es vano. Eso es un mal enfoque de Dios que tenemos. Dios
su misericordia y su amor es tan grande que nos ha perdonado a pesar de que no merezcamos el perdón a través de su Hijo Jesús, que fue sacrificado y que fue ese cordero inmolado. Pero no hemos presentado a Dios de esa manera. Y por eso la gente no le importa, no le interesa o no quiere nada con Dios. Joven, que esto no te pase a ti. Ya sea porque te impusieron alguna ideología, una creencia, porque te obligaron o desde pequeño a ir a la iglesia y tus simientes son blandas, flojas, sin mantenimiento, se derrumban porque no lo has sustentado, no han sido sólidos, y a la primera tentación caes, sucumbes, te apartas de Dios, le das la vuelta a Dios y yo voy por mis deseos, voy por mis anhelos y listo, me aparto de Dios. Joven, tú debes conocer a Dios para tener convicciones sólidas, fundamentadas en las Escrituras, y cuando vengan ese tiempo de prueba, tú puedas mantenerte fiel y puedas permanecer. Ahora vamos a ver el dato y gráfico 3. De esa cantidad de la población, cerca de los 6 millones de habitantes, según las cifras, esto no es del INEGI, pero es una cifra aproximada que da una empresa de encuestas, de levantamiento, y obviamente puedes decir, oye, ¿cómo puedes cuadrar o cómo pueden decir que un niño de 1 año es católico, es cristiano o es sin religión? Bueno, se basa obviamente a un estudio, a una estimación de que si los padres son de esa religión, pues se da por entendido que el niño también, ¿no? Para que podamos entender el análisis y cómo se cuadran las cifras. Ok, lo importante aquí son los porcentajes. Se dice que en México, estas son cifras de México, igual tomando los datos del 2020, que en México, de la total de la población, cerca de los 126 millones de habitantes que somos, los católicos tienen el gran porcentaje. Cerca de 98 millones de personas son católicas y esto representa el 77%, cerca del 78% de toda la población, es decir, que México sigue siendo una nación netamente católica. El segundo porcentaje, que representa el 11%, son los protestantes o los cristianos evangélicos, ¿de acuerdo? Así somos conocidos como protestantes, ¿no? Por eso es cuando dicen que si te van a hacer una encuesta del INEGI, que eres cristiano, diga que eres protestante, porque si no te meten en el punto de ser católicos, porque los católicos también se llaman católicos cristianos romanos, ¿no? Y que te ponen ahí, pero es lo de menos. Pero bueno, representa el 14 millones, ¿ok? Después los de sin religión son 10 millones de habitantes, ¿ok? Esto va muy apegado a la cifra que vimos arriba, ¿no? De los cerca de los 16 millones, ¿ok? Después sin adscripciones religiosas, es decir, algún tipo de creyentes pero que no están categorizados en alguna religión, son los 3 millones, otras religiones 369,000, raíces afros 40,000, espiritistas o espiritualistas 36,000, raíces étnicas 33,000 y del Islam cerca de 8,000 personas. Aguas con el aspecto del Islam, vamos a ir viendo cómo va a ir creciendo poco a poco. Pero bueno, ¿a qué punto quiero llegar? Que es el dato de la parte de la cifra 4. Tomamos a los 14 millones de cristianos, supongamos que son 14 millones cristianos, obviamente de diferente corriente, pero enfocados en el cristianismo. Si tú la comparas con el porcentaje que sacamos de los millennials que no conocen a Dios, nos dan vuelta. Nos llevan 2 millones por lo menos. Es decir, hay más personas que hoy en día se dicen que no conocen a Dios, que no les importa a Dios y que no quieren ningún tipo de relación con Dios, que cristianos. Es impresionante esta cifra. Y a mí me causó mucha impresión. Ahora, otro dato que también no se basa en nada, pero se estima que el 3% de toda la población de cristianos, de toda la población de una nación,
tiene un cristianismo con sana doctrina o apegado al evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Y también no quiero entrar en controversias en este aspecto. Quiere decir que dentro de los que se catalogan como protestantes o cristianismo, muchos de ellos viven a medias tintas o viven de una manera tibia. Es decir, sí dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos, como hijos de Dios. Entonces estamos hablando que solamente 3 millones, ¿no? Es decir, el 24% sobre esos cristianos o el 3% sobre toda la población de México, solamente 3.395.000 personas siguen un cristianismo verdadero, un cristianismo o un evangelio apegado a las escrituras y tanto lo profesan como lo viven en obediencia. Entonces, eso también tienen que tomarlo y tomarse en cuenta. Solamente 3 millones. Ahora, con esto podemos entender que solamente 3.400.000 personas tenemos el conocimiento pleno acerca de las escrituras, quién es Dios, quién es Cristo, quién es Espíritu Santo, la cruz, muerte y resurrección, evangelio, justificación, redención, expiación, santidad, rectitud, pureza, justicia. Y comparados con el porcentaje de los 16 millones que no creen a Dios, estamos abajo o nos superan 5 veces, 5-1. Entonces podemos y tenemos un gran reto para todos aquellos que no les importa a Dios y asimismo con toda la población. Joven, ¿qué estamos haciendo para cumplir la gran comisión? Ir y predicar y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a que guarden todas estas cosas. ¿Qué estamos haciendo para influir a los demás con sana doctrina? Vamos 5-1 para los que no creen en Dios. Por lo menos debemos impactar a 5 personas. Y no es que hagamos un esquema y un objetivo de 5 para Cristo y yo no estoy hablando de eso. Simplemente son cifras. Lo que yo quiero resaltar simplemente es que mucha gente no conoce a Dios. Y mucha gente se está alejando cada vez más de Dios. Y mucha gente está en contra cada vez más de Dios porque les han presentado un Dios no bíblico. Y cuando nosotros presentamos a un Dios bíblico, a un Dios escritural, al Dios único y verdadero, presentamos la obra de redención y de salvación, la gente empieza a cambiar y a transformar. Pero hemos creído y hemos puesto nuestras esperanzas en el pragmatismo, en obras terrenales, en creer en nuestra forma, que de esa manera vamos a alcanzar a tanta gente y vamos a llegar a tantas gentes. No necesitamos más que presentar las escrituras. Esforcémonos en estudiar, en escudriñar, en revisar, en prepararnos y con base en ello vamos a alcanzar a mucha gente porque Dios estará obrando en cada uno de ellos. Ten cuidado de ti mismo, joven. No sea que has conocido, has escuchado, pero te apartas del camino de Dios para perseguir tus propios sueños, anhelos, deseos, y la voluntad de Dios en tu vida ya no significa nada. Ten cuidado de ti mismo. Igual estás en esta posición, igual estás en esta encrucijada, en esta decisión. Ten cuidado de no abandonar tu fe, porque puedes ir por algo terrenal, pasajero, que pasará, que es momentáneo. Pero estás poniendo en juicio, estás poniendo en peligro toda tu eternidad. Ten cuidado, no te enfoques en lo terrenal. Que no te pase lo que dice en Romanos 1, 21 y 23 y leemos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y escucha lo que dice, joven, porque es eso lo que hoy en día vemos y va a traer como consecuencias todo lo que estamos viendo y conociendo, que por desobedecer y apartarse de Dios viene la consecuencia que vamos a leer.
Versículos 24 y 25 de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El apartarse de Dios, el no darle honra, en enaltecerse, en envanecerse en su razonamiento, en ser un necio corazón, en decir no existe Dios, no necesito a Dios, Dios para qué, Dios es un cuento de hada, eso es del siglo pasado, actualízate, yo voy por mis propios sueños. Bueno, entonces Dios lo que hará es entregarlos en inmundicia y van a empezar a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Mucha de esa gente dice conocer o temer a Dios. Tienen un mal concepto o creen en un Dios que no es de la Biblia. Y esto es porque no enseñamos ni vivimos el verdadero mensaje del Evangelio. En verdad, joven, no es un favor que le hagas a Dios en conocerlo, porque para que lo dejes entrar en tu corazón, decir, Dios entra en mi corazón y Dios diga, ay, gracias porque me dejaste entrar en tu corazón. No le estás haciendo un favor a Dios. Créeme que el que debe estar interesado, preocupado, pero sobre todo ocupado en conocer a Dios eres tú. Y en ese conocimiento de saber quién es Dios, te vas a dar cuenta de tu condición como pecador y que necesitas un Salvador que por gracia divina y llena de misericordia procede de lo alto. Pero joven, ocúpate en conocer quién es Dios. Porque podrías llegar a pensar o podrías creer en un Dios no bíblico. Y hablo de un Dios con D minúscula. Y crees que Dios te debe a ti algo, porque no conoces a Dios de la Biblia. Igual te identificas con estos conceptos que erróneamente la gente se ha formado acerca de Dios. La gente dice, no hay Dios hasta que necesito algo o tengo un vacío. Dios debe estar a mi disposición cuando yo lo requiera y se lo pida. Dios no puede juzgar a todos y debe amar y perdonar a todos. En todo caso de que Dios existiera, tiene un gran problema con su creación. Dios no me puede mandar al infierno, dice la gente. Dios no le molesta tanto el pecado como tú dices. Dios es amor, argumentan. Dios no puede crear un infierno. ¿Cómo crees que un Dios de amor puede crear un infierno y mandar a la gente al infierno? Solo Dios manda al infierno a los malos. ¿Quién es malo? Dios no me responde a mi favor, entonces no es Dios. No es tan poderoso como dice ser. ¿Dios? Déjame vivir mi vida, no me estés molestando. ¿Qué es Dios? Cuando he creído superar algo, olvidar algo, aprender algo, se resolvió algo, dicen lo siguiente: Dios se debe desvanecer de mi vida y me olvido totalmente de Él. ¿Por qué? Porque pues ya mejoró, ¿no? Ya no lo necesito. Ay, sí, ya pasó la situación. Ya Dios, punto y aparte. Estoy bien, no necesito a Dios. Dios no bajará a resolver mi problema. ¿O sí? Dice la gente. ¿Te identificas de unos de estos conceptos erróneos que tienen acerca de Dios? Yo creo que muchos, por presentar un mal evangelio, tienen este concepto. Mis hermanos, joven, tenemos la oportunidad de presentar un Dios bíblico a través de exponer su palabra. La gente cree esto. Y yo espero en Dios que tú no creas esto acerca de Dios. Porque Dios no lo podemos hacer terrenal, no está a nuestra disposición y no es Dios por lo que Él hace en esta tierra a través de lo material. Él es Dios por lo que hizo en lo espiritual y por lo que Él es. Y creo que no tenemos un concepto correcto de quién es Dios, de quién es Él. Tristemente,
Todo el mundo busca un Salvador, pero no quiere un Señor. Cuando se resuelve un problema, o más o menos las cosas continúan caminando y mejoran, Dios desaparece en su vida y como un plato desechable lo botan. Dios no puede ser tratado de esa manera. Él debe ser tratado como Dios Altísimo y ni siquiera es que lo tratemos de esa manera. Joven, en verdad a veces hemos fincado, hemos fundamentado y hemos creído en un Dios terrenal erróneamente, que eso daña tu vida, daña mi vida, daña la vida de los demás, porque hablamos de un Dios no bíblico y eso hace que los demás ni teman a Dios, ni tengan reverencia de Dios, ni les interese Dios, porque nosotros mismos no hemos conocido a Dios. Y lo que tenemos que entender y comprender es que tú y yo debemos conocer al Dios de la Biblia para exponer al Dios de la Biblia y el mensaje sea bíblico y haya entendimiento de los demás y puedan comprender y puedan ser transformados a través de la exposición de la verdad. Debemos esforzarnos en conocer y entender la verdad. Conozco a muchas personas que están enfadados con Dios, porque simplemente Dios no les contestó su oración o petición, porque por una vez que hubo un problema, clamaron a Dios, ahí sí, nos acordamos todos de Dios, ¿no? Y en ese momento sí, todos dicen, no, sí, Dios, sí, ya voy a volver a la iglesia, y sí, voy a regresar y todo eso, pero Dios, ayúdame. Pasa la situación, las cosas empeoran, ¿no? Hay dos posiciones. No se le resuelven y entonces se enfadan con Dios. Las cosas medio mejoran y se olvidan de Dios. Entonces en realidad Dios nunca les interesó. Y eso es porque solamente ocupan a Dios como parte de alguien que resuelve sus problemas y no como un Señor de la creación y del universo entero. Tenemos que tener cuidado con saber y conocer quién es Dios. Volviendo a nuestro pasaje inicial, en 1 Tesalonicenses, en el cual inició la serie, lo que sucedió es que los habitantes de Tesalónicas, como ya vimos, tuvieron un gran impacto para los de Macedonia y para los de Acaya. Es decir, su impacto fue con un diámetro de 150 kilómetros aproximadamente. El impacto fue tan grande que llegó hasta esas regiones. Y ahora leemos el versículo 8 al versículo 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y leemos: porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ya nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ok, estás viendo en pantalla la imagen 2, y nuevamente hacemos como que un zoom a la parte de Tesalónicas o de Tesalonicenses que está haciendo nuestra referencia. Si tú te das cuenta, Tesalónicas es un punto muy pequeño, simplemente es una ciudad, es muy pequeña. Macedonia y el norte de Macedonia estaban ahí enfocadas y predominaban de tal manera. Más abajo está Acaya, y si tú te das cuenta, por ahí se ve Serbia, se ve Albania, ya naciones Montenegro, donde dice el versículo que acabamos de leer que no tan solo en Macedonia, sino que también se extendió a todo lugar. Aquí es algo de admirar de los de Tesalónicas. Recuerden que este ejercicio de propagar el evangelio no lo hizo ni Pablo, ni Silas, ni Bernabé, ni Timoteo, ni Tito. Lo hicieron los mismos de Tesalónicas. Impresionante.
A mí me impresiona mucho a estos hombres y mujeres que empezaron a creer en el Evangelio, a creer en la postura bíblica y empezaron a enseñar a otros. Se me hace algo impresionante, porque no solamente se conformaron con Acaya y con Macedonia, sino que empezaron a hablar a los demás. Y vamos a estudiar rápidamente esta parte. Dice que al ser instruidos y enseñados, ellos fueron y divulgaron la palabra del Señor. La palabra divulgaron viene del griego exekeo, que significa sonar como trompeta o trueno, es decir, propagaban, anunciaban, predicaban a través de testimonios, a través de la palabra expositiva, a través de aceptarlos en sus casas y empezar a predicar acerca de Cristo. Divulgaron como una trompeta que suena, así se escuchaba su voz, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, con los de tesalonicenses, y ellos anunciaban la palabra de Dios. Sorprendente, casi nadie habla de tesalonicenses, pero hicieron una obra grande en cuanto a ser mensajeros, misioneros, evangelistas de la palabra de Dios. Y después dicen en los versículos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis. Esto quiere decir que los demás estaban hablando de ellos. No ellos eran los que hacían publicidad. A ellos no les importaba cuántos views, cuántos likes tenía. Simplemente ellos se enfocaban en predicar. Y los mismos que recibían esa palabra se encargaban de predicar. Oye, ¿ya viste a los de Tesalónicas que lo que están haciendo? ¿Ya viste a esos morros, a esos vatos, a esos jóvenes, a esos, como tú quieras llamarlos, lo que están haciendo? ¿Ya los viste? No había necesidad de hacer publicidad. El mismo testimonio era predicado y enseñado a los demás. ¿De qué hablaban los de Macedonia, los de Acaya, los de estas regiones que alcanzaron, los de Corinto incluso? ¿De qué hablaban? De tal manera que decía que recibieron con gozo esto. Posiblemente se asombraron de las buenas nuevas, con alegría, de gozo, lo recibieron. Ahora, también dice de que se convirtieron de sus ídolos, ¿no? De sus ídolos se convirtieron a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que abandonaron su vieja manera de vivir. Tiraron todos sus ídolos, tiraron toda su forma de pensar, tiraron todo lo que ellos habían adoptado, tiraron toda su ideología de moda, de materialismo, tiraron toda esa manera de vivir, sus costumbres, sus tendencias, su forma de pensar, su forma de vestir, incluso su físico, lo cambiaron y lo transformaron para empezarse a verse como un hijo de Dios. Para verse y ser transformado, como pensar como un hijo de Dios, para cambiar, para ver y reflejar la gloria de Dios a través de mi testimonio, a través de lo que yo soy, para lo que los demás puedan ver a Cristo. Esto, como lo vimos en sesiones pasadas, tuvo que tener un impacto tan grande que en verdad hubo una transformación y una conversión de ellos, ¿no? Y no podía faltar el así, sí, ¿a poco sí? ¿A poco sí ya me cambiaste? ¿A poco sí ya? ¿No? Si antes eras esto, si antes le pegabas a esto, si antes hacías esto, no se te olvida que tú me induciste a esto, me enseñaste esto. Mis hermanos, eso pasó y fue una vida que quedó atrás, que Dios ha perdonado y ahora somos nuevas criaturas. Y que esa nueva vida que transformó, como lo vimos en el ejemplo de aquel Pedro, aquel joven de Tesalónicas, así tiene que impactar a los demás. Influir. ¿Esto qué quiere decir? Cambiar nuestra forma de vivir, obedecer, demostrarlo a través de mi testimonio, presentar el Evangelio, vivir el Evangelio, creer en el Evangelio, permanecer fielmente en santidad, en la fe verdadera, enseñar a otros. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. No solamente se convirtieron y dejaron de pecar, eso está muy bien, eso está cool, eso está bien, está padre. Pero también lo que hicieron es empezar a servir a Dios, como leemos, para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Joven, tú tienes que empezar a vivir una vida santa, recta delante de Dios, creciendo en su conocimiento. Ahora que tienes tiempo, que tienes la capacidad, eres como una esponja que recibe toda esa información, crece en el conocimiento de Dios, pero también empieza a servir a Dios en tu iglesia, en tu casa, con tus padres, con tus hermanos,
en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo. Empieza a servir a Dios de tal manera que propagues la fe verdadera y que lleves el evangelio de salvación. Ahora, fíjate muy bien algo que me comentaba Viri cuando estábamos haciendo este estudio. Y que es muy cierto. Y la verdad no lo había visto de esta manera, ¿no? Y es algo que hacen los influencers. Cuando alguien tiene duda de comprar algo, ya no cae tanto en las mentiras de CB directo, ¿no? En esos, si tú joven ves, pero los de mayor edad o de mi edad sí saben, ¿no? ¿Qué es eso? Hay muchos programas que te venden esto y te venden lo otro, y a veces muchas de esas partes es publicidad falsa, ¿no? Solamente por vender y por mercadotecnia te muestran un super cuerpo, te muestran una super máquina que te hace maravillas, y cuando la compras caes en publicidad falsa. Bueno, algo que está pasando últimamente, que ahora lo que quieres comprar tú lo quieres respaldar con algún tipo de garantía, y esa venta la sustentas a través de una recomendación, y regularmente lo haces a través de una recomendación o algo que lo avale, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Me pasó con unos audífonos, ¿no? Yo no lo había visto de esa manera. Yo quería unos audífonos y lo que yo hice fue primeramente ver una gama en cuanto a mi posibilidad o mi estimación de mi presupuesto que tenía en ese momento, y dije, bueno, voy a buscar en esa gama, ¿no? De presupuesto que tengo. Ok, ya encontré como ahí los audífonos como que estaban en esa gama. Pero yo, a través de ver algunos influencers, o a través de ver unos youtubers ahí que usaban ese tipo de audífonos, yo empecé a ver cuál traía cada uno de ellos. Y vi que un influencer traía esta marca y este modelo. Y vi que el otro influencer tenía esa misma marca y ese mismo modelo. Y vi otro influencer que tenía esa misma marca y ese mismo modelo de esos audífonos. Y entonces dije, esos audífonos no están en mi gama, son un poco más caros. Dije, sí, no me alcanza, ¿no? Según el presupuesto que tengo, ¿no? Pero fue tanto decir, bueno, lo usan por algo, ¿no? Si son profesionales y les sirve y con eso desempeñan bien el funcionamiento o lo que están haciendo, yo quiero esos. Entonces, la partida de venta ya se vuelve a través de una recomendación o algo que avale y algo que estén usando esos influencers, ¿no? Porque si muchos los están usando es por algo, ya sea que sea mercadotecnia y alguien más se los haya dado, pero regularmente es porque es bueno el producto y porque lo usan es porque les sirve, ¿no? Entonces, eso me pasó y pues bueno, terminé ahorrando un poco más y me compré esos. Así de tal manera es el impacto que también puede llegar a tener un influencer sobre una persona. Y te ha pasado. Tú puedes ver un maquillaje, ves una marca, ves que se ve bien y quieres ese maquillaje. Ves a una persona, cómo viste, qué reloj trae, qué bolsa trae, qué vestimenta trae, cómo se ve, y tú quieres hacer eso. Y es algo que nos pasa y les he platicado con nuestros perros, ¿no? Nuestros perritos son influencers. Y de su influencia que dan a los demás perritos, muchos perros quieren lo que mis perros comen, lo que mis perros visten, los premios que mis perros comen y cosas así. ¿Por qué? Porque así está tanto ahorita la tendencia de ser influencer que puede llegar a impactar a alguien más. Joven, ¿qué estamos haciendo para influenciar la vida de los demás? ¿Conocemos las escrituras? ¿Creemos en las escrituras? ¿Vivimos las escrituras? Para que los demás puedan ver cómo el poder de Dios actúa en nuestras vidas y los demás puedan anhelar y ser como nosotros, de la misma manera que los de Tesalónicas empezaron a imitar a Pablo, así le hacía a Timoteo. De la misma manera los demás tienen que ver cómo imitar a Alex, cómo imitar a Billy, cómo imitar a los demás, a Heber, al hermano Omar, a su esposa, cómo imitar al hermano a los demás hermanos que están dentro de nosotros,
cómo imitar a cada uno de ellos que han sido referencia de nosotros, cómo imitarlos, mis hermanos, porque es algo que nosotros debemos hacer, debemos nosotros entender que no estamos viendo al hombre ciertamente, y eso ya lo dejé muy claro. Estamos viendo a Cristo a través de esos hombres. Y nosotros, nuestra imitación se debe basar que empiecen a imitar a Cristo, a querer ser como Cristo. Pero ¿de qué manera estamos presentando el Evangelio? ¿De qué manera estamos viviendo el Evangelio y las Escrituras? ¿En verdad podemos ser alguien que prenda alguna red social y pueda ver reflejado a Cristo en nosotros? Que nuestra vida dé testimonio, que los demás que nos rodean, vecinos, conocidos, puedan decir, sí, tengo buena referencia de Alex, o puedan decir, no, ¿a poco Alex es cristiano? No, tenemos que tener ese testimonio en santidad, en rectitud, de tal manera que sea atractivo a los demás. Ahora, joven, por último y para cerrar, no te estoy pidiendo que seas influencer y que vayas y hablas tu canal de YouTube, de Facebook, de Instagram. No te pido y ese es el mensaje. No, para nada. Lo que yo te estoy diciendo es que vivas una vida en Cristo. Que conozcas a Dios. Que te relaciones con amistades que te orienten a la verdad que es Cristo. Que te descontamines y te apartes del pecado, de estas tendencias, de esta ideología, de esta corriente del mundo, que dejes de perseguir tus sueños y anhelos, que des una pausa y que te alinees a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que dejes de llevar un cristianismo light, no hay tibios, o eres frío y caliente, que te decidas en verdad en seguir a Cristo, en conocerlo, en vivir una vida agradable delante de Él. Yo sé que esto puede llevarte consigo sacrificios. Yo sé que esto te puede llevar contigo algún tipo de padecimiento, pero va a valer la pena porque vas a decidir seguir a Cristo, abandonar todo lo demás y enfocarte en sus pisadas y seguirlo a Él por esas sendas de justicia, de amor, de rectitud, de compasión, de misericordia. Y que también eso te va a traer como consecuencia llevar una vida en paz. Te vas a ahorrar de muchos problemas, te vas a ahorrar de muchas situaciones, qué problemas económicos, qué problemas en la familia, que con quién te casas, al rato conoces a una persona inconversa, te va de la patada, regresas ya todo adolorido, todo sin alguna otra cosa y quieres que se resuelvan las situaciones. Dios es preventivo en ese sentido y te advierte de esas cosas, y es lo que yo también te hago a ti, joven. Antes de que tomes una decisión de eso, piénsalo. No te apartes de Dios, permanece fiel en Dios, permanece fiel en Dios. No dejes a Dios en segundo o tercer plano, tenlo en primer plano siempre, sobre todas tus cosas, sobre todos tus deseos y anhelos. Siempre pon primero a Dios y vas a ver que al poner primero a Dios, todo lo demás se te va a alinear y todo lo demás se te va a corregir y vas a descansar de muchas cosas. Que conozcas la delicadeza, la delicadeza que es el pecado. El pecado es algo que te aparta de Dios, algo que Dios abomina y aborrece, y eso te apartará si tú llevas una vida pecaminosa de Dios. Pero hoy yo te pongo delante de ti que conozcas lo que el pecado puede ocasionar y lo que significa para Dios y lo que en verdad se ocupa Dios en este sentido de que tú vivas una vida alejada del pecado y que te acerques a Dios, que tengas un encuentro con Dios en intimidad. Joven, con esto tu vida va a empezar a transformar, va a empezar a cambiar, va a empezar a dar buen fruto. Y cuando tú empiezas a dar buen fruto, porque a veces creemos que el fruto es para nosotros mismos, no, el fruto que empieces a dar es para los demás. Tú vas a poder influenciar, ser ejemplo, ser de guía, ser de referencia para los demás. Sea un factor en este punto, sea un utensilio en manos de Dios que cumpla el propósito para impactar a los demás. Espero que con esta serie, joven, tu vida ya no sea la misma. Que no te dejes influenciar por los demás, por ideologías, corrientes, tendencias de este mundo. Por muy atractivas, seductoras que parezcan, tienes que poner un alto a eso y dejar de pecar y arrepentirte.
y que en cambio seas alguien que impacte la vida de los demás y sea de testimonio a los demás a través de vivir, creer y enseñar el Evangelio, y que son las Escrituras. Te animo a que sigas conociendo de Dios. Te animo a que encuentres en esa plenitud de las Escrituras lo que es verdad. Y nos vemos y nos encontramos en la próxima emisión de Fe Verdadera. Dios te bendiga y Dios te guarde. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.